¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Cuántos hay del Callao acá? ¿Hay alguien del Callao? ¿Están conectados los del Callao, pastor? Ya vienen. ¿Cuántos son de Magdalena? Dos. ¿Cuántos son caballeros? Ah, ya. Caballero es San Miguel. Está bien, hermano. Hermano Silvio no. Ah, está un poco delicado, ¿no? Amén. ¿Se acuerdan lo que aprendieron la semana pasada? ¿Cómo es un caballero? Es un título noble, ¿no? O sea, cualquiera no tenía ese título. Es más, ahora hay que recordarle a los hombres que se tienen que parar para darle, en un bus, que se tienen que parar para darle el asiento a una mujer o a un adulto, ¿no? Pues ponen un letrero. Antes que iba a haber eso, Pastor Juan, eran caballeros, ¿no? Y somos caballeros porque le servimos ¿a quién? A un rey. Y ese rey es Jesús. Hoy tenemos este tema, la espada y su caballero. ¿De qué crees que vamos a hablar? ¿Ah? De la espada, güey. Voy a hablar de Dios, dice Luchone. ¿Qué pasa, Luchone? Cuando el apóstol Pablo escribía a los Efesios, ¿no?, la armadura de Dios, ¿saben dónde estaba el apóstol? Estaba preso, ¿no? Y estaba encadenado con los guardias. O sea, había un guardia que estaba encadenado al apóstol, y yo me lo imagino ahí al apóstol Pablo escribiendo, y vístanse, ¿no?, con el yelmo de la salvación, y lo miraba al soldado, ¿no? El escudo de la fe, y lo miraba al soldado. Y con la espada, que es la palabra del Espíritu. Es importante el tema que hoy vamos a tocar porque nos va a ayudar a que nosotros aprendamos a usar esta arma que es poderosa. Mientras todas las demás armas que tiene un caballero sirven para la defensa, la espada no solamente es defensiva, sino también es ofensiva. Entonces, dice el libro de Efesios 6:17, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? La espada del Espíritu, ¿no? Todo caballero necesita pues un arma para la batalla. Y Dios no solo nos ha provisto una armadura, sino también una espada para batallar contra el enemigo. Además, la espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno, como dice versículos antes del mismo capítulo 6 de Efesios. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¿Y algo más? Un buen caballero debe saber usar su espada. Vamos a 2 Timoteo 3, versos 16 y 17. En la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, cuando hablamos de la espada de Dios, algunos sacan su Biblia y dicen, esta es la espada de Dios. Pero lo que está mencionando Pablo, y lo vamos a ver más adelante, no se refiere específicamente a toda la Biblia, o sea, no se refiere a la palabra como logos. Lo vamos a ver más adelante. La pregunta que nos tendríamos que usar o hacer cada uno de nosotros es de qué manera debemos usar la espada del Espíritu. O sea, ¿cómo usarla? ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? ¿Cómo la usamos? Hay dos formas de poder usarla y eso es lo que yo quiero en esta noche poder transmitirles a ustedes. La primera, y creo que es la más dura, es que esa espada la tienes que usar primero en ti. Esa espada primero la tienes que usar en ti. Y es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, es un verso conocido. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu
entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No dice que deja al descubierto los pensamientos de otra persona. Primero está hablando en primera persona. Lo que hace la espada, la palabra de Dios, es más cortante que espada de dos filos y pone al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Se imaginan si mis pensamientos salieran ahí proyectados en el televisor? ¿No? O si saliera el de cada uno de ustedes, se van a venir a tomar la foto acá con la silueta del caballero y sale todos tus pensamientos ahí en el televisor. Todo lo que estaríamos leyendo nosotros. Pues la espada de Dios, la palabra de Dios, pone al descubierto todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso, en este primer punto es importante que esa espada, nosotros como hijos de Dios, como caballeros, antes de usarla contra el enemigo, la tengo que usar contra mí mismo. ¿Por qué? Porque no basta con cargar una Biblia si esa palabra de Dios no ha transformado tu vida. O sea, si no te ha penetrado, no te ha atravesado, no te ha cortado, de nada vale que la cargues en tu mano, que la cargues en tu mochila, si antes eso no te ha transformado a ti. Por eso decimos que primero yo tengo que usar esa espada, que es la palabra de Dios, contra mí mismo, para que corte, para que discierna lo que tiene que discernir dentro de mí, para darme cuenta cómo está mi vida y poder hacer un cambio. ¿De qué vale tantos años en la iglesia si realmente no hemos cambiado, si realmente no hemos nacido, si realmente la palabra de Dios no ha hecho un cambio en nuestras vidas? Estamos leyendo como una historia, pero no está produciendo el cambio que debería de producir en nosotros. Por eso, la palabra de Dios ha diagnosticado nuestra enfermedad con la precisión de un cirujano. Él sabe, y él sabe dónde realmente están tus luchas, dónde está tu debilidad, dónde te tienes que reforzar. La palabra de Dios lo sabe perfectamente. Me acuerdo que estaba en un retiro, no acá, sino en otra iglesia donde congregaba, y hablaba sobre arrepentimiento, ¿no? Y usaba el caso de un hombre que había cometido adulterio, que estaba en pecado y que había abandonado a su familia, y lo relacionaba pues con lo que dice la Biblia con respecto al arrepentimiento, ¿no? Que Jesús inicia su ministerio diciendo de que tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos había acercado. Y había un hermano que después me contó que me quería pegar porque él pensaba que yo estaba hablando de él, que todo lo que decía era porque alguien me había contado de su vida y yo estaba hablando de él, pero era la palabra de Dios que estaba entrando y estaba cortando en su vida. Al final le dije, hermano, no era sobre ti, era sobre mí, porque eso era lo que yo había vivido. Pero es la palabra de Dios que ha diagnosticado nuestra enfermedad con la precisión de un cirujano y ha visto en nuestros corazones y ha discernido que estamos demasiado propensos a fallar. Estamos expuestos a fallar, que estamos expuestos a ceder, que estamos expuestos a caer en la tentación. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad de esta manera, nos muestra el inherente poder, filo y precisión de la palabra de Dios. Entonces comienza a hacer algo en nuestras vidas. Cuando comienzas a leer la Biblia y te comienza a golpear, cuando comienzas a leer la palabra de Dios y no te resistes y te sientes avergonzado, te sientes descubierto, te sientes de que algo está pasando dentro de ti, es cuando la palabra de Dios realmente está cortando dentro de ti y está siendo usada dentro de ti. Pero si a pesar que tú lees la palabra de Dios, a pesar que tú escuchas la palabra de Dios y no pasa absolutamente nada en tu vida y lo sientes aburrido, lo sientes como que esto no es para ti, es porque hay algo en ti. Hay algo en ti que se está resistiendo. Pero ¿sabes qué? Si volvemos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que atraviesa hasta los pensamientos más íntimos en el corazón del hombre. Y es que cuando el hombre no se va a poder resistir a la palabra de Dios,
nos recuerda constantemente que conforme nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos mucho más allá del conocimiento intelectual, del aprendizaje de los hechos. El Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios. Es que tiene que cambiar cuando mi hija, la mayor, tenía 2, 3 años. Yo salía de visitar a mis padres allá en Ventanilla, donde vivía, y mi hija se quería quedar con su abuelita, con mi mamá, pero ellos se iban a la iglesia, nosotros todavía, yo no era creyente. Y mi hija lloraba y quería quedarse con su abuela, y mi mamá me dijo, bueno, Rubén, regresa como a las 9 de la noche y la recoge. Y ya yo me quedo con ella ahí en la iglesia. Ya, bueno, la dejé, me fui con Carla a la casa, después regresé, pero no entré a la iglesia. Y me quedé afuerita ahí por la ventana, así de sapo mirando, ¿no? Y el pastor hablaba y decía palabras que yo pensé que mi mamá le había contado, pues, cosas mías. Y era que era la palabra de Dios que estaba atravesando mi corazón, que me estaba golpeando y estaba desnudando y estaba sacando a luz todo lo que yo era. Solamente faltaba que dijera mi nombre para decir, "Ah". Y yo no comprendí. Y me fui con tantas ganas de querer escuchar a este hombre. Dije, este hombre habló bonito. La otra semana voy a ir para escucharlo. Pero fue la prédica más aburrida que yo escuché. No me tocó, no sentí nada. Tal vez fue mi actitud. Fui a buscar al hombre, no fui a buscar la palabra de Dios, pero total, yo no sabía, nadie me lo había enseñado. Pero cuando uno cambia y entiende que tiene que ir con una actitud de buscar dentro de la palabra de Dios ese alimento que tú necesitas, de buscar dentro de la palabra de Dios que te redarguya, de buscar dentro de la palabra de Dios que te confronte, entonces las cosas están bien. Yo busco cada día, cuando leo el devocional, cuando, cuando estudio la palabra de Dios, que la palabra primero me golpee a mí. Hoy día que leía en el libro de Hebreos, ¿no? Solamente me quedé meditando en los 2 primeros versículos del devocional de hoy. Y veía que cuando uno quiere imitar a alguien, no puedes imitar a la copia. Todos los de Hebreos 11 son una copia. El original perfecto es cuando tú pones tu mirada en Cristo Jesús, ¿no? Y yo reflexionaba sobre eso y decía, ¿qué cosa es peso y qué cosa es pecado? Que a veces no me impide que yo ponga mi mirada en Jesús. Pecado es claro, la Biblia dice qué cosa es pecado. Vamos al libro de Gálatas y nos da una lista de todos los pecados. Pero ¿qué cosa es el peso? ¿No será? Y reflexionaba yo, porque esto yo lo sentía. ¿No será que cuando yo pregunto, pastor, ¿es correcto diezmar o no diezmar? ¿Será un peso? Cuando yo digo, pastor, ¿sabes qué? Encontré un trabajo y ya no voy a ir a la iglesia. ¿No será que ese es un peso que yo tengo que dejar porque no me permite avanzar? Entonces yo sentía que la palabra me hablaba y me golpeaba y compartía el devocional dentro del grupo de la iglesia de lo que Dios me había hablado. Porque eso es lo que tenemos que buscar dentro de la palabra de Dios. Si yo tengo una espada que la quiero usar contra el enemigo, y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios, la tengo que usar primero contra mí. Porque sabes que hay alguien a quien yo tengo que vencer y se llama Rubén. Soy yo a quien tengo que vencer. Con mis propios medios, con mis fuerzas, no lo voy a lograr. Me tengo que apoyar en la palabra de Dios. Por eso nos recuerda constantemente que conforme nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos mucho más allá del conocimiento intelectual, del aprendizaje de los hechos. El Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios, y cuando creemos que nosotros leemos la Biblia, es la palabra de Dios la que comienza a leer nuestras vidas para discernirlas. Te lo voy a repetir para que lo publiques en el Facebook si quieres. Cuando creemos que nosotros leemos la Biblia, es la palabra de Dios la que lee tu vida para discernir cómo estás. Tú crees que vas a leer un libro, pero es la misma palabra de Dios que comienza a leerte a ti. Y cuando comienza a hablar del pecado de fornicación, tú dices, Dios mío, aquí estoy. O cuando habla de repente de inmoralidad sexual, Dios mío, aquí estoy. Cuando habla de repente de pornografía o cualquier otro tema referente a la inmoralidad sexual, que es lo que de repente es la lucha que nosotros tenemos, dice, Dios mío, me está hablando a mí. Tengo que cambiar. Tengo que ser diferente.
Pero si tú la lees y no pasa absolutamente nada, a pesar de que tú estás en eso, practicas esas cosas, te quedas hasta tarde viendo televisión o navegando por internet buscando esas cosas que ya sabemos, y lees la palabra de Dios y no pasa absolutamente nada en ti, es porque no te estás dejando discernir. La palabra de Dios tiene que discernir en ti, tiene que mudar tu corazón, tiene que transformarte para que tú puedas cambiar, para que la palabra de Dios te pueda cambiar. Si no estás leyendo un libro de historia, nuevamente, cuando creemos que nosotros leemos la Biblia, es la palabra de Dios la que comienza a leer nuestras vidas para discernirlas. Y nos recuerda, no sé por qué he repetido nuevamente esto. La palabra de Dios no nos levanta, nos corta, penetra nuestra alma, nos parte, nos destruye para que Cristo pueda crecer en nosotros. Si no eres quebrantado por la palabra, si no eres cortado por la palabra, si esa no penetra en tu alma, es casi, por no decir imposible, casi difícil que Cristo crezca en ti. La palabra de Dios tiene que producir algo en tu vida. Para que Cristo pueda desarrollarse en ti, tiene que hacer algo la palabra de Dios. No puedes pasar la vida de vida a muerte sin haber escuchado la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una colección de historias y mitos, es eficaz y tiene poder. Además, a menudo la gente se pregunta cómo es que el mensaje del predicador puede ser tan relevante para sus vidas. Y a veces, sinceramente, se preguntan si el predicador no tendrá información confidencial. ¿No será que mi esposa le dijo algo a Pastor Eber y me lo está diciendo? No tendrá información confidencial sobre sus vidas, pero no es necesariamente el predicador, sino más bien el filo de la palabra de Dios, entregando el mensaje justo en el lugar y tiempo indicado. Así que, hermanos, un caballero que le sirve al rey, que es un título digno, que no lo tenía cualquiera, y que se comporta como un caballero, y que si la Biblia habla de las mujeres en Proverbios, que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Podríamos decir también del varón, ¿no? Varón virtuoso, varón caballero, ¿quién lo hallará? Yo creo que se puede levantar una generación de hombres íntegros, de hombres que caminen en santidad, de hombres que caminen en integridad, de hombres que no tengan vergüenza cuando alaban, cuando adoran a Dios, de hombres que no tienen vergüenza de predicar el mensaje del Evangelio, de hombres que están dispuestos a leer la palabra de Dios, a darse un tiempo para estudiar la palabra de Dios, a darse un tiempo para tener comunión con Dios y a permitirse ser corregidos por la palabra de Dios también. Entonces algo va a cambiar. La espada la usamos primero contra nosotros. Y una vez que la hemos usado contra nosotros, una vez que la palabra, esa espada, surge efecto en nosotros porque cortó, porque penetró, porque discernió, porque nos hizo ver cómo estábamos, ahora la podemos usar contra el enemigo. El segundo punto es entonces, úsala contra tu enemigo. ¿Cuál era el primero? Contra uno mismo, ¿no es cierto? Ahora es contra nuestro enemigo. Efesios 6:17, dice el apóstol Pablo, póngase en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ahora, imagínate un arsenal o un depósito de puras espadas. Tienes un montón de espadas chiquitas, espadas grandes, la espada de Goliat, o sea, tienes un montón de espadas. Todo eso es el logos. Pero cuando tú vas a buscar una espada específica, una chiquitita nada más porque vas a degollar una gallina, o sea, no te vas a traer pues, la espada de Goliat, ¿no? Ni un machete, o sea, un cuchillo chiquito. Sacas el cuchillo chiquito para la ocasión específica, para degollar a tu gallinita, hacer tu caldo de gallina. Sin ofender a los hinchas de la UA. ¿Cuántos hinchas de la UA hay acá? El hermano Juancito me mira serio. Perdón, hermano. La Biblia dice que Goliat también era de la U. El logos es la palabra escrita y el remo la palabra revelada. Cuando tú vas a un depósito, ese es el logos.
Pero cuando escoges una espada, una de ellas, la del tamaño, ¿cómo se llama? El filo correcto para la ocasión correcta, de eso está hablando como rema. Entonces, hay dos formas en el griego para el término palabra, logos y rema. Lo que está usando el apóstol Pablo en el libro de Efesios al referirse a la espada del Espíritu es esta segunda, rema. Usar la palabra para una situación específica. Entonces, nosotros cuando decimos con la Biblia, la espada del Espíritu, no, vendría a ser el arsenal, todo el depósito donde están todas las espadas, pero uno de esos versículos va a ser la espada del Espíritu, que tú la vas a utilizar para una ocasión en particular. Pablo usa entonces en este pasaje el término rema. Y lo que decía, ¿no? Imagínate una armería repleta de espadas, eso vendría a ser el logos. Y ahora, ante una batalla, entras a la armería y coges una espada, esa vendría a ser el rema. O sea, de todo el arsenal, escoges una nada más, ese vendría a ser el rema. Y el logos, o sea, la Biblia, está llena de espadas, o sea, está llena de remas. No se trata, pues, de dar golpes así de manera alocada, golpes al aire, sino se trata de usar la espada correcta en el momento correcto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto y al final de los 40 días de ayuno se le presentó Satanás y lo comenzó a tentar? Y él iba y sacaba una palabra específica para cada situación específica de tentación. O sea, cuando le dijo, a ver, que las piedras se conviertan en pan, no tentarás al Señor tu Dios. O no solamente de pan vive el hombre. Cuando le dice, aviéntate y sus ángeles te recogerán, y sacó una palabra específica para esa situación. Y nosotros igual, para cada situación habrá una palabra específica. Para cada situación difícil hay una palabra rema que podemos utilizar para esa situación determinada. Cuando alguien está pasando, yo tengo un hermano que está ahorita hospitalizado, cuando alguien está pasando una dificultad, utilizaré pues una palabra específica para la situación que le está pasando. Incluso para mi misma situación usaré una palabra específica. No puedo usar así al azar y dar manotazos de ahogado y tratar de golpear por cualquier lado. Tengo que saber usar cuál es la palabra correcta, o sea, cuál es la espada correcta para la situación específica. Para utilizar efectivamente, pues la palabra del Espíritu, no podemos pensar en la Biblia como un libro de encantamientos mágicos o atarnos uno alrededor del cuello, de manera que se tiene pensado que el ajo aleja a los vampiros, ¿no? Así como esas historias que te amarras en el cuello abajo y vas a alejar a los vampiros. Te amarran la Biblia, te atas ahí varios versículos y vas a alejar al maligno. No se trata de eso, sino de utilizar la palabra correcta, el rema correcto en la situación específica para poder salir victorioso. Mateo 4 del 1 al 11, lo que les mencionaba, ¿no? El diablo lanzaba sus ataques en los momentos difíciles de una persona y Jesús usó la espada del Espíritu en cada situación determinada. En la Biblia también encontramos otras personas que utilizaron la espada del Espíritu en el momento preciso. Por ejemplo, David usó la espada en el momento correcto. Y lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45-47. ¿Quién lo puede buscar y leer? Primero Samuel 17, verso 45 al 47. 17, sí. Sí. Así es, hasta ese momento él no tenía ni una espada, o sea, ni una espada física, pero hizo una declaración, activó su fe y a Dios le había puesto eso en el corazón.
y supo utilizarla en el momento correcto, y ya la historia es conocida, venció al gigante. Venció al gigante. Otro caso más, el apóstol Pedro también usó la espada en el momento correcto. ¿Recuerdan en el libro de Hechos, el capítulo 2, que comienza la gente a burlarse y diciendo que todos los que habían sido tocados por el Espíritu Santo, que habían sido llenos por el Espíritu Santo y que hablaban en otras lenguas que ellos entendían, decían que estaban borrachos? Y el apóstol Pedro se para y cita al profeta Joel, donde dice: los jóvenes, ¿no?, profetizarán y tantas cosas, y el que invoca el nombre del Señor será salvo, y comienza a centrarse en esa última frase: el que invoque el nombre del Señor será salvo, y hace toda un sermón donde habla directamente a los judíos, los trata de homicidas, de asesinos, pero hay una parte que dice que la palabra de Pedro penetró el corazón de ellos. O sea, hizo efecto la palabra de Dios, penetró el corazón de aquellas personas, como dice el libro de Hebreos 4:12, que la espada o la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa el alma, la coyuntura, los pensamientos, los deja expuestos. Las palabras de Pedro hicieron tal efecto en la vida de esos hombres que atravesó sus corazones. Y ante eso, la respuesta de ellos fue: ¿qué haremos, pues? Ya lo demás es historia conocida. Se convirtieron, se añadieron 3,000 personas a la iglesia, y todos cambiados, todos unánimes, juntos, orando, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la Santa Cena, alabando al Señor y aprendiendo más de la palabra. Surgió efecto, porque Pedro utilizó en el momento preciso la espada que necesitaba para que esos hombres fueran transformados. Pablo también usó la espada en el momento preciso. En el libro de Hechos, el capítulo 13, versículos 4 al 12, ¿se acuerdan de aquel mago que se le oponía? La Biblia dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿no?, reprendió a aquel mago. Entonces hay situaciones donde nosotros usamos la palabra de Dios para las situaciones específicas. No usamos cualquier palabra de Dios, no usamos cualquier palabra de la Biblia, perdón. No usamos cualquier versículo para cualquier situación. Cuando pasamos por momentos difíciles, ¿no?, cuando pasamos por momentos complicados, habrá pues una palabra que sirva para poder levantarme, para poder darme ánimo, para poder llenarme de fe y para poder creer de que estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de sufrimiento, que estamos en un mundo donde luchamos, que estamos en un mundo donde tanto al hombre bueno como al hombre malo, tanto al sensato como al insensato, viene la tempestad y viene la tormenta. Pero ¿dónde estás parado tú? ¿Estás parado encima de la roca y estás usando la palabra de Dios de manera correcta, en la situación correcta, hermano? Entonces podemos tener victorias. Podemos tener victoria contra la soledad, podemos tener victoria contra la tentación, podemos tener victoria contra todas las luchas en el trabajo, contra el rechazo. En cada situación y problema específico que podamos tener, podemos tener victoria. Otro caso más, Pablo en Atenas, frente a todos los pensadores y filósofos que lo consideraban un palabrero, también utilizó una palabra específica. También utilizó una palabra específica. Entonces, si la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, yo la utilizo en los momentos correctos, en las situaciones correctas, puedo tener victorias. Pero si yo pretendo usarla primero contra el enemigo y no la he usado conmigo, o sea, no he permitido que eso me transforme, no he permitido que eso me parta, no he permitido que la palabra me quebrante primero a mí, o sea, yo no puedo tener luchas y vencer en esas luchas. Cuando David se iba a enfrentar al gigante, no le quedaba la armadura de Saúl, y él no estaba cómodo con esa armadura. Pero él dijo algo que a mí me dejó pensando. Cuando yo estaba en el campo cuidando a mis ovejas, pastoreando a mis ovejas, y venía el oso y el león y se las llevaba, yo iba y luchaba contra el oso y contra el león y se las quitaba. Y esas luchas en la soledad de David, donde nadie lo veía, tenía pequeñas victorias,
Por eso que cuando tuvo la lucha mayor, la gran lucha, Dios lo respaldó, porque en sus pequeñas batallas, en sus pequeñas luchas, él triunfaba. Y Dios le dio la victoria en la batalla, en la gran batalla. ¿Cuáles son las luchas que nosotros tenemos en nuestra soledad cuando no nos quedamos con el vuelto en el carro? Cuando no hacemos cosas, ¿no? Porque no nos está viendo un hermano en la iglesia. Cuando no nos estamos enviando mensajes que no son correctos o coqueteando por las redes sociales. Cuando no estamos cediendo a la tentación, estamos teniendo victorias, pequeñas victorias, que nadie nos ve. Nadie nos ve. Una vez yo salía de metro, estaba comprando mercadería para la casa, y estábamos todavía en la pandemia, todos con nuestra mascarilla, y la chica que me atiende me dice, usted es el pastor de la iglesia del Callado, ¿no? Y yo, sí, ¿cómo me conocen? No, es que yo lo he visto por las transmisiones. Lo que pasa es que yo antes, muchos años antes, estaba congregado allá, me congregaba allá cuando estaba el pastor Juan Oré, pero ya he dejado de congregarme, entonces le invité y todo esto, ¿no? ¿Ustedes se imaginan si yo hubiera estado comprando ahí y no había nadie que me conoce y saldría con mi botellita de ron, con mi cajetilla de cigarros? ¿Qué hubiera pensado esa persona? O sea, yo no la conocía, pero sí me conocía a mí y a muchos de nosotros acá. O sea, de repente nosotros no conocemos a las personas, pero en algún momento nos las encontramos y de repente nos avergonzamos porque nos han visto en una situación difícil. Tenemos que tener nuestras pequeñas victorias, pero siempre y cuando usemos la palabra primero contra nosotros, usándola en nosotros, que nos ayude a discernir, que nos ayude a vencer, que nos ayude a salir victoriosos en esas pequeñas batallas, para que cuando tengamos la gran batalla podamos triunfar. La mujer adúltera que va ante Jesús, llevada por todo un batallón de religiosos, acusándola de adulterio. Yo cuando leía la historia veía qué difícil es cuando un pecador trata a otro pecador, porque toda la gente ahí eran pecadores, pero qué difícil es cuando un pecador trata a un pecador. Hay un programa que a veces me llega en el Facebook, en todos los reels que uno va, que se llama Exponiendo Infieles. No sé si lo han visto. En este programa pues habla de que un chico que es medio youtuber, creo, que le paga a las personas un dinero para revisar sus celulares, para revisar las redes sociales. Y comienza a buscar ahí y encuentra infidelidades y un montón de cosas, ¿no? Y pasan, creo, seguramente habrá gente fiel, ¿no? Y eso no, como no jala seguidores, o sea, no lo ven, pero sí lo que trae morbo, y eso sí lo revisan. Y habían una pareja que primero le leen el celular de la chica y ella tenía conversaciones un poco alturadas, un poco subidas de tono con otro chico. Y ella se defendía y decía que no, que solamente es un amigo y que ya no quería que le lean el celular. Y el chico le daba con todo, era el enamorado. Y le insultaba y le decía de todo. Entonces, cuando terminan de leer el celular a la chica, el hombre agarra, el chico dice, ya bueno, ya no vamos a estar juntos, ya me voy. Y el otro dice, oye, pero espérate, pues es justo que leamos también que veamos los mensajes de tu celular. Y el hombre era un actor porno. Trabajaba en películas pornográficas, ¿no? O sea, actor así secundario, pero ahí trabajaba. Y le descubrieron ahí en su celular. Es difícil cuando un pecador trata a otro pecador. Si no tenemos victorias, claro, ahí nadie nos ve porque tenemos nuestro celular protegido, tenemos nuestro celular con clave, con contraseña, nadie la ve. Pero si fuera expuesto, si lo publicáramos y comenzáramos a ver todo lo que hay acá, nos daríamos cuenta de que tal vez esa espada no la estamos usando contra nosotros. Ahí es donde tenemos que comenzar a tener nuestras pequeñas victorias en nuestra soledad, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos está observando, cuando nadie ni siquiera entra a ver. Tendríamos que tener victorias ahí. Tendríamos que dejar entonces que la espada atraviese primero nuestros corazones y cambien esas cosas que parecen tontas, insignificantes, pero ahí es donde tenemos que comenzar a cambiar. Ahí es donde tenemos que comenzar a mudarnos. ¿Se imaginan ustedes de que viviéramos aún el tiempo de la ley
¿no? Y descubrieran cosas en nuestro celular, ¿qué pasaría con nosotros? Apedreados ahí en el río Rimas, ¿ya cuántos apedreados habrían? Porque no dejamos que la espada transforme nuestras vidas primero. Entonces, cuando la espada surge efecto en mí, porque he tenido victorias en mi soledad, así como David, nadie lo veía, pero luchaba contra el oso y el león. Entonces, cuando yo use la espada contra el enemigo, Dios me va a respaldar, porque tuve pequeñas victorias. Amén. Tuve pequeñas victorias y en la gran batalla, Él me va a respaldar. Entonces, como conclusión, la espada es un arma defensiva y es ofensiva a la vez. Debemos prepararnos para usar la espada del Espíritu en diferentes situaciones: enfermedad, familiares alejados de Dios, economía, etcétera, etcétera. Cualquier situación difícil, ¿no? Dar los golpes precisos, entrenar y usar el arma correcta ante una situación particular. Tenemos que entrenar. Tenemos que entrenarnos. ¿Cómo nos entrenamos? La respuesta la tenemos nosotros, a través de nuestros tiempos de intimidad con Dios, leyendo la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios, congregándonos, asistiendo a talleres como esto, practicando disciplinas espirituales, aparte de la oración, lectura de la palabra, el ayuno, entrenándonos, capacitándonos, pero también aprendiendo a caminar en santidad, a caminar en integridad. Finalmente, la santidad nos da autoridad. Si no andamos en santidad, no tenemos autoridad. Queremos tener autoridad, caminemos en santidad. Dejemos que la espada nos golpee primero a nosotros. Cuando nos golpeó bien, cuando nos formó, cuando sacó ya fuerzas en nosotros, vamos a la batalla contra el enemigo, la usamos contra el enemigo. Pero ya sabemos cuál es la espada correcta que vamos a utilizar para poder luchar contra el enemigo. ¿Qué tan firme estás sosteniendo tu espada? ¿Qué tan firme sostienes tu espada? Cuando más atesoremos su palabra en nuestros corazones, mejor podemos utilizarla en el momento oportuno. Cuando más atesoremos su palabra. Cuando más la atesoremos. La Biblia dice en el libro de Proverbios con respecto a la sabiduría que si la buscamos como el oro y la descubriéramos como la plata, pero si así hiciéramos con la palabra de Dios, si la buscáramos como alguien busca oro, o la descubrieras como alguien descubre la plata, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo seríamos nosotros? Hombres transformados. Ya no es necesario que nos pongan un letrero donde dice, dale el asiento a la mujer, o dale el asiento a la persona adulta, o dale el asiento a la embarazada o a los niños. Tú te paras porque eres un caballero, porque la espada te transformó primero a ti y sabes en qué momento usarla. Hermanos, todos tenemos luchas, pero el secreto está en poder vencer esas luchas cuando nadie nos ve. Es fácil cuando alguien te está viendo y tú no lo haces, pero cuando nadie te ve en lo secreto, ahí es donde tenemos que vencer. Y nuevamente quiero recalcar esto, ¿no? La espada nos tiene que golpear primero ahí, en esos momentos de soledad. Después ya luchamos contra el enemigo, la usamos contra el enemigo. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar, me desconecto de acá. Cuando, siempre decía esto, que cuando yo iba a un retiro, la familia tiene una expectativa de las personas que van al retiro, de sus esposos. Yo iba a retiro de varones. Y una hermana me dice, hermano Rubén, a Toño ponlo adelantito. ¿No? Un niño decía, hermano, a mi papá háganlo leña. ¿No? Porque ellos tienen una expectativa de cómo va a salir sus familiares del retiro. Ustedes están acá, pero afuera en casa hay alguien que los está esperando. Quiere verlo transformados a ustedes. Quiere verlo cambiados, quiere verlo mudados. Hay una expectativa también por su familia, sus esposas, sus hijos, de que ustedes cambien. Aquel papá gritón, aquel esposo que falta el respeto, tiene que cambiar, tiene que ser transformado. Nos tenemos que convertir en caballeros porque le servimos al rey. Somos caballeros de un gran rey. Y porque somos caballeros de un gran rey, y que son difíciles ahora hallar caballeros, porque es un título de honor, es un privilegio ser un caballero. Entonces provoquemos en nosotros que la espada nos transforme primero.
Amén. Que en casa vean qué pasó con mi papá, qué pasó con mi esposo, qué pasó con mi hermano. Algo hicieron. Y la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Es la espada del Espíritu que me atravesó primero a mí. No para matarme, sino para darme una nueva vida. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte esta noche por este tiempo, Señor, por cada uno de estos varones que están aquí presentes, Señor. Porque esta enseñanza, espero que haya podido, Señor, penetrar sus vidas, así como dice tu palabra, Señor, atravesar sus corazones, sus pensamientos, exponer todo, Señor, exponerlo todo delante de ti para cambiar, para ser transformado, para ser mudado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en cada lucha que tengamos, en cada prueba que pasemos, Señor, en cada tentación que se pueda avecinar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir de las situaciones complicadas, de la crisis. El valle de sombra y de muerte no es eterno, Señor. Es temporal. Todos podemos pasar por ahí, pero no nos quedamos, Señor. Ayúdanos a usar la palabra específica en el momento específico, Señor, en la situación específica. Enséñanos, Señor. Primero que esa palabra transforme mi vida. Primero que esa palabra mude todo de mí, Señor. Que haga un cambio en mi corazón. Que como hombre, Señor, sea transformado esta noche. Y luego, Padre, enséñame, Señor, a luchar de tu lado, Señor. A utilizar de manera correcta tu palabra, esa espada contra todos los enemigos que nos acechan. Te damos las gracias en este tiempo. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por cada uno de los que están acá. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor, hermano.